Bienvenido a una lección sobre el teorema fundamental de las integrales de línea sobre una curva cerrada. El teorema fundamental de las integrales de línea establece que si el campo vectorial f es conservador, lo que significa que es igual al gradiente de la función f, entonces la integral de línea entre dos puntos es la diferencia entre las funciones potenciales en el punto final y los puntos iniciales. Entonces, dado que tenemos una curva suave por partes, para aplicar este teorema primero debemos verificar para asegurarnos de que el campo vectorial es conservador, y luego debemos determinar la función potencial usando el gradiente f y en el primer video, discutimos que una vez que conocemos este teorema, realmente nos da opciones al evaluar una integral de línea, lo que significa que siempre podemos parametrizar la curva, y el campo vectorial en términos de t y luego integrarnos con respecto a t, o bien podemos verificar que el campo vectorial sea conservador. Podemos usar el teorema fundamental de las integrales de línea usando la función potencial, o podemos usar una ruta más simple y luego parametrizar en términos de t. En este video, veremos una curva que está cerrada. Entonces aquí queremos evaluar esta línea integral. Si f es conservador, queremos usar el teorema fundamental de las integrales de línea y c es el círculo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9 desde el punto 3, 0 en sentido antihorario hasta el punto 3, 0. Entonces vamos a comenzar aquí y también vamos a terminar aquí. Primero veamos si el campo vectorial es conservador. Como este vector vive en R2, solo tenemos que verificar que la derivada parcial de g con respecto a x sea igual a la derivada parcial de f con respecto a y, donde el componente x sería phi y el componente y sería g. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x sería simplemente para la x, coseno y. Y luego derivada parcial de x con respecto a y. Sería e para la x, coseno y. Entonces, estos son iguales y, por lo tanto, el campo vectorial f es conservador. Ahora que sabemos que f es conservador, determinemos la función potencial y luego podemos aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces recuerde, si f es conservador, entonces f es igual al gradiente de la pequeña f. Esto nos dice que los componentes del campo vectorial f son las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Así que ahora para recuperar la función potencial, f de sí, vamos a integrar e a la x, seno y con respecto a x. Y luego integraremos e a la x, coseno y con respecto a y. Y luego, analizando estos antiderivados, deberíamos poder determinar la función original, f de sí. Entonces, la antiderivada de ax, seno y con respecto a x sería simplemente ax, seno y. Y la constante de integración sería una función de y. Ahora, integrando e a la x, coseno y con respecto a y nos dará e a la x, seno y. Más una constante de integración, c de x. Como podemos ver en estos dos antiderivados, nuestra función potencial, f de sí, sería simplemente para la x, seno y. Más c. Entonces, ahora que conocemos nuestra función potencial, sabemos que el campo vectorial es conservador y sabemos que nuestro camino está cerrado. Desde el punto 3, 0 hasta el punto 3, 0, podemos evaluar esta integral de línea. Será igual a nuestra función potencial. Y luego encontraremos la diferencia de esta función, la evaluaremos en 3, 0 y nuevamente en 3, 0. Bueno, si evaluamos esta función en el mismo punto dos veces, esto va a ser igual a 0. Entonces, al hacer este problema, lo que hemos descubierto es que si f es conservador, la integral de la línea será igual a 0 para cada curva cerrada en R. Y es de esperar que tenga sentido porque recuerde, si f es conservador, la integral de línea es independiente de la ruta. Entonces, si comencé un punto en cualquier camino, donde termino, donde comencé, siempre que f sea conservador, la integral de línea será igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.